Hola, ¿qué tal? Saludamos a las personas que ven este video. Mi nombre es Jordi García y soy estudiante de Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacal, UNAM. Este video es parte del proyecto Psicología Educativa en América Latina, que coordina el doctor Marco Eduardo Murueta. En esta ocasión, entrevistaremos al doctor Jaime Alberto Carmona, quien trabaja como docente del doctorado en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad Católica de Manizales, y también formó parte de la Universidad Complutense de Madrid en Psicología Social. Es autor de varios libros y editor de la revista Tempus Psicológico. Doctor Carmona, muchas gracias por su participación en esta entrevista. Con mucho gusto, Jordi, en lo que pueda pues servirles esta conversación, pues encantado. Okay. Un gusto poder platicar con usted sobre temas de gran importancia, como lo son la salud psicológica y el suicidio en jóvenes estudiantes. Si bien a causa de la pandemia muchos han seguido en la educación en línea, considero que se ha dejado a un lado el tema del bienestar en los estudiantes. Como primera pregunta tenemos, ¿cuál ha sido su experiencia personal como docente y como psicólogo a lo largo de esta pandemia? Bueno, pues yo tendría que decir que aún a pesar de las limitaciones, de el confinamiento, de el aislamiento, eh, podría decir que hay un balance positivo, en el sentido de que fue una época de aprendizajes, fue una época de retos que les implicó a los estudiantes de mis cursos, pues aprender digamos, a trabajar en línea, digamos, es decir, pasar de un modelo de presencialidad en el que pues los encuentros eran cara a cara a un modelo de virtualidad o de presencialidad con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación, en el que el encuentro pues ya era mediado por estas tecnologías. Y creo que fue interesante porque yo creo que fuimos como eh, aprendiendo, digamos, a encontrar lo positivo, que es, por ejemplo, pues el que justamente, pues como no hay que desplazarse ni hacer ese desplazamiento todos los días de ida y vuelta una o dos veces a la universidad, pues entonces uno podía estar, digamos, como un poco más centrado. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba en las clases? Que en las clases magistrales, cada 10 minutos, cada 15 minutos, pues yo le pedía a dos o tres estudiantes que me dijeran qué estaban pensando acerca de lo que estábamos conversando. Y en realidad yo diría que siempre me llevaba como la buena sorpresa, bueno, casi siempre, de que estaban siguiendo, de que estaban pensando, de que tenían algo que decir, algo que preguntar, etcétera. Total que para, pues, no alargarme en la respuesta, se cumplieron los objetivos, se trabajó mucho, ellos escribieron mucho, yo leí mucho sus trabajos y logramos estos aprendizajes, lo que no quiere decir, por ejemplo, que yo quisiera, y creo que ellos tampoco, como que esto fuera indefinido. A mí me parece que para una experiencia, digamos así como forzosa, inesperada, de 10 meses, está 9 meses realmente, está muy bien, pero ya sí queremos volver a vernos, ya queremos volver a encontrarnos, ya queremos retomar, pues no sabemos todavía, pues creo que al menos del año entrante queda por lo menos medio año un poco incierto, pero yo diría que en síntesis fue una experiencia de mucho aprendizaje y bueno, contando con que termine pronto. Ok, muchas gracias, doctor, por compartirnos. Bueno, para el bienestar de algunas personas, autores hablan de salud psicológica.
con el argumento de que salud mental indica la separación de la mente con el cuerpo. Nos gustaría saber cuál es su percepción acerca de estos conceptos. Jordi, mira, pues con respecto al concepto de salud mental, yo tengo una posición muy crítica, porque me parece que de entrada, digamos, es como que los psicólogos eh, nos dejamos, digámoslo así, como eh, incluir dentro del mundo de los conceptos de la medicina. El concepto salud y enfermedad, o los conceptos salud y enfermedad, son conceptos que vienen del campo médico. Y cuando nosotros los importamos acríticamente y nosotros creemos que en la mente ocurre lo mismo que en el cuerpo, empezamos a tener problemas. Porque para empezar, digamos que en el campo de la medicina, en el campo, digámoslo así, del cuerpo, la salud se define como el silencio de los órganos. Es decir, la definición más clásica, más antigua, incluso yo diría la que tiene más vigencia en este momento en el mundo médico, acerca de la salud es ese, es el silencio de los órganos. O sea, una persona está sana cuando los órganos están silenciosos. Es decir, cuando el estómago no duele, cuando la cabeza tampoco duele, cuando no hay ruidos de los órganos. Eh, y es muy difícil trasladar esa misma idea, ni siquiera como metáfora, al campo de la mente, porque sería como el silencio de la mente. Yo creo que más bien al contrario, cuando la mente está muy silenciosa, pues hay que sospechar, porque digamos de lo que se espera de la mente es que pues esté más bien, digamos, como en una interlocución permanente con el mundo. Entonces, yo diría que, es decir, hablar de enfermedades mentales, ese es un concepto muy problemático. Es decir, yo creo que podemos hablar de sufrimiento, por supuesto, y de sufrimiento psíquico, de sufrimiento de origen mental, eso está fuera de toda duda. Pero pensar que todo malestar, pensar que todo sufrimiento, necesariamente lo debemos encasillar en el concepto de enfermedad, yo creo que es donde empezamos a tener, digamos, a generar, digamos, lo que para mí son problemas de, digamos, epistemológicos en el campo de la psicología. Y voy a referirme a casos muy concretos para que esto no sea un asunto demasiado gaseoso. Por ejemplo, el tema de la farmacodependencia, el tema de las adicciones a las sustancias psicoactivas. La pregunta es, ¿eso es una enfermedad mental? Si lo miramos desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, si lo miramos desde el punto de vista del DSM-5, el concepto de abuso de sustancias psicoactivas está dentro de la categoría de un trastorno y asimilado dentro de todo el concepto de una enfermedad mental. Y yo creo que, yo personalmente creo que esto es más un campo, digámoslo así, en el que hay que interrogar la responsabilidad del sujeto en relación con su deseo, en relación con su goce, en relación con, digámoslo así, la destrucción de su propio cuerpo, pero que, digámoslo así, darle a eso el rótulo de enfermedad puede que ayude para, qué sé yo, para gestionar presupuestos ante los gobiernos, pero no contribuye mucho a una reflexión crítica y a una interrogación de la responsabilidad del sujeto por su comportamiento. Yo creo que
con muchos fenómenos, con muchas problemáticas, a los seres humanos nos está pasando eso, que digamos como que estamos asistiendo a lo que yo llamaría una patologización de la vida cotidiana, a una digámoslo así, a una visión del DCM de la vida cotidiana. Y yo creo que yo sugeriría, y creo que sería muy deseable, que en el campo de la psicología empezáramos por lo menos, y aunque sean estos espacios, a dar ese debate y a empezar, digamos, a plantear que la psicología es una disciplina importantísima, cada vez más necesaria en todos los espacios sociales, pero que puede ser muy deseable que empecemos también a interrogar esa asociación que se ha naturalizado del psicólogo como un profesional de las ciencias de la salud. Yo creo que el psicólogo es por excelencia un profesional de las ciencias sociales y humanas que tiene, digámoslo así, mucho que decir y sobre todo mucho que escuchar en relación con el sufrimiento del ser humano, pero que me parece que es decir, que esa relación con el mundo de las ciencias de la salud es más lo que dificulta y más lo que nos extravía que lo que nos ayuda a encontrar una identidad, digámoslo así, epistemológica. Incluso, Jordi, pues, qué pena que me largue con este punto, pero es que me parece muy importante. Si miramos la definición de salud mental de la Organización Mundial de la Salud, que muchos repiten así como si fuera una cosa clarísima, obvia, digámoslo así, simple, me parece que es una definición tremendamente problemática, porque es que la OMS define la salud mental como un estado completo de bienestar físico y mental. Y son dos conceptos muy problemáticos. El concepto de completitud y el concepto de bienestar. Y un estado completo de bienestar mental y físico. Yo preguntaría, ¿quién puede decir que tienen un estado de completo bienestar físico y de completo bienestar mental? Personalmente yo diría, yo no sé si yo quisiera ese estado de completitud así tan completo y tan redondo como está la definición de la OMS. Es decir, con esa ausencia de malestar. Yo creo que hay unos malestares en el campo, por ejemplo, de la subjetividad, que derivan de los vínculos y que nos ayudan, digamos, y nos sirven de guía para evitar, digamos, qué sé yo, situaciones de poder y de abuso y de maltrato y de violación de nuestros derechos, etcétera, etcétera, que son parte de la vida diaria. Yo creo que pretender, por ejemplo, tener vínculos, digamos, ausentes de un cierto nivel de malestar, yo creería que no solamente en el campo de lo humano está por fuera de lo realista, sino que también está por fuera de lo deseable. Pretender que yo no voy a tener ningún momento de angustia y esa angustia producto, digámoslo así, de una incertidumbre más o menos radical frente a ciertos temas, yo no sé si eso sería deseable. Y ahí estamos hablando de un estado completo, porque es que esa es la definición
de la OMS, y por eso yo quería tomarme estos minutos para interrogarla, porque es que me parece que es decir, es una de esas definiciones ideológicas que suenan como muy bonito, y claro, todo el mundo la lee y dice, uy, qué bonito, un estado completo de bienestar físico y mental, y no solamente la ausencia de enfermedad, fenomenal, y cualquiera afirmaría, digámoslo así, esa definición, pero cuando uno la interroga, uno se da cuenta primero que es una definición incluso que está dentro de una ideología del bienestar, Mm, que también los estudiosos del alma humana, que somos los psicólogos, sabemos que, es decir, que la naturaleza del ser humano, tiene, digámoslo así, el bienestar y el malestar, la felicidad y la desdicha, la tristeza y la alegría como elementos consustanciales, y que esa pretensión de mantenerse en el campo del bienestar y del confort, que eso no solamente es ilusorio, sino que es bastante problemático. Entonces, digamos que estas reflexiones, para mí, y mi intención con ellas, es aprovechar este espacio, Jordi, que vos, con el profesor Marueta, muy amablemente pues me ofreces, como para que empecemos a hacer esta reflexión, a dar esta discusión, a hacer como este diálogo, porque yo te insisto, es decir, esa asimilación de nuestro campo de la psicología al campo de la medicina es y sigue siendo una asimilación muy problemática. Entonces, bueno, pues esas eran como unas primeras reflexiones que quería aportarte en este sentido. y muchas gracias, doctor. En verdad, deja mucho para reflexionar, tanto nosotros como psicólogos, en lo que podemos hacer en nuestra labor. Su libro llamado El suicidio en la pubertad y adolescencia, un abordaje desde psicología social, menciona este rol del suicida. ¿Podría comentarnos cómo se origina e identifica este rol en estudiantes? Claro que sí, Jordi. Y bueno, te agradezco mucho y veo pues como que ha habido un trabajo previo muy serio, digámoslo así, de consulta de esta obra. Efectivamente. Este es un libro producto de una investigación Ujú, que realizamos con niños y adolescentes entre los 11 y los 18 años de 10 instituciones educativas. Y una de las reflexiones producto de esa investigación es que el suicidio no es un fenómeno que responda exclusivamente a determinaciones subjetivas ni a determinaciones psicopatológicas, sino que el suicidio es un fenómeno que responde a determinaciones también psicosociales. Y una determinación psicosocial es por excelencia la interacción, es decir, la interacción con los otros, la interacción con el contexto y con los otros en el contexto. Es decir, la interacción en el contexto familiar, la interacción en el contexto escolar, la interacción en el contexto comunitario y la interacción con nosotros dentro de cada uno de estos contextos. Y diferentes perspectivas de las ciencias sociales y humanas nos dicen de muchas maneras y con diferentes herramientas conceptuales que los seres humanos interactuamos con nosotros a partir de roles formales o roles informales que asumimos y que nos son adjudicados. Incluso hay roles explícitos y roles implícitos. Entonces, por ejemplo, en la familia, uno puede interactuar con nosotros desde el rol de hijo.
Y desde el rol de hijo uno interactúa con sus padres. Y desde el rol de hermano uno interactúa con sus hermanos. Pero a la vez uno puede también simultáneamente interactuar como padre con sus hijos. Entonces, qué sé yo, digamos en 3 generaciones. Y uno estando, digamos, en la generación del medio. En una institución educativa uno puede interactuar como estudiante con los docentes, con los directivos, como compañero con los otros estudiantes del mismo nivel, etcétera. Y en la comunidad, pues, y así sucesivamente. Entonces, cuando en el libro se habla de que hay roles suicidógenos, es decir, que hay roles que empujan al suicidio, estamos hablando, por ejemplo, de roles sociales que tienen que ver, por ejemplo, con la exclusión. Y es que en todos los grupos sociales, y esto nos lo dicen Durkheim desde la sociología, Pichon Rivière desde la psicología, Martín Baró también desde la psicología de la liberación, en el mundo social hay roles, por ejemplo, que son roles relacionados con la exclusión. El rol, por ejemplo, del inmigrante económico en ciertos países. El rol, por ejemplo, y no solamente del inmigrante económico, también del inmigrante académico. En Harvard, por ejemplo, tienen un problema muy importante con los índices de ideación suicida y de intentos de suicidio de estudiantes inmigrantes que en Harvard son la mayoría. En Harvard, más o menos un 90% de los estudiantes son estudiantes externos que no viven, digamos, ahí en Boston, por ejemplo, incluso de los docentes. Entonces, el rol del foráneo, el rol del inmigrante, el rol del diferente, por ejemplo, la población LGTBI, es una población que por su orientación en relación con la sexualidad, con su identidad en relación con la sexualidad, sufre del rechazo y de la exclusión, y no es gratuito, por ejemplo, que las tasas de las ideaciones suicidas y de los intentos de suicidio y de los suicidios consumados en las minorías, en las minorías de inmigrantes, en las minorías de la población LGTBI, pero también en las minorías religiosas, en las minorías étnicas y en las minorías estéticas, e incluso en las minorías académicas, para hablar de nuestro mundo, que es el mundo académico. Las tasas de ideaciones suicidas, intentos de suicidio y suicidios consumados sean mucho más altas que el de las mayorías, que los que excluyen a las minorías. Entonces, cuando hablamos del rol suicida, en el libro El suicidio en la pubertad y la adolescencia, hablamos de eso. Hablamos de que un ser humano, en una situación vincular, en la familia, en la institución educativa, en la comunidad, por su condición de estar en una situación minoritaria, puede, digámoslo así, convertirse en el objeto de la exclusión por parte de la mayoría, y esas dinámicas de exclusión pueden empujarlo al suicidio. Y en ese sentido, la condición, digamos, el ser situado, el serle adjudicado a un ser humano un rol minoritario y excluido, puede ser una manera de empujarlo al suicidio, y en ese sentido decimos que hay roles suicidógenos. Es decir, estos ejemplos que yo pongo pues son como los más, ¿cómo decirlo? Como los más típicos, pero hay otros no tan típicos. Es decir, hay familias en las que, por ejemplo, a un integrante de esas familias grandes
se le adjudica el rol de ser, por ejemplo, qué sé yo, como decir la oveja negra Ujú, o la oveja descarriada, ujú. hablando de metáforas bíblicas, o el patito feo, hablando pues con metáforas literarias, o como se dice en cierto lenguaje, digamos, por ejemplo en Colombia, el hijo calavera. Y resulta que ese integrante de la familia al que le adjudican ese rol, empieza a desarrollar también comportamientos autodestructivos. Y empieza, por ejemplo, qué sé yo, a presentar consumo excesivo de sustancias psicoactivas, a tener problemas con la ley, a involucrarse, digámoslo así, como en situaciones que ponen en riesgo su salud y su integridad, etcétera, etcétera. Y puede aparecer también con ideaciones suicidas, con intentos de suicidio, etcétera. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, este es un concepto que un psicólogo social latinoamericano que se llama Enrique Pichón Rivière denomina el chivo emisario. En ese sentido de que es como una especie de depositario, dice Pichón, de las ansiedades grupales. Entonces, lo que dice Pichón es que los grupos humanos, las familias, los grupos en las instituciones educativas, los grupos comunitarios, las sociedades, tenemos la tendencia, digamos, de endilgar, como endosar, digamos, aquello que consideramos indeseable en alguno o en algunos de los integrantes. Y esos son los que cumplen esa función de lo que Pichón llama el chivo emisario. Entonces ahí tenemos un ejemplo también, por ejemplo, de un rol suicidógeno en la perspectiva de este libro del suicidio en la pubertad y la adolescencia. En los grupos académicos, la teoría que tienen muchos docentes de que es que los grupos son maravillosos, pero que siempre hay un líder negativo y que siempre hay una manzana de la discordia, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando sacan la manzana de la discordia o al líder negativo, pues entra otro a desempeñar ese mismo rol. Entonces la pregunta es, ¿será que era algo intrínseco a la persona o será que es una necesidad del grupo o será que hay una interacción entre lo uno y lo otro? Y lo curioso es que justamente son esos personajes que son situados en esos roles los que socialmente aparecen, digamos, desarrollando comportamientos autodestructivos. Entonces, la reflexión sobre los roles suicidógenos aplica para la familia, aplica para la escuela, aplica para la comunidad, aplica para la sociedad. Ok, muchas gracias. Y una vez que se identifica este rol en un estudiante, ¿cuáles cree que sean las medidas adecuadas para la intervención psicológica? Eh, Muy importante tu pregunta, Jordi, muy oportuna. Porque yo creo que, es decir, nosotros los psicólogos tenemos como varias perspectivas posibles de abordaje de los fenómenos. Yo creo profundamente en algo que decía un psicólogo norteamericano de apellido Sneidman, se llamaba Edwin Sneidman, y que es considerado el padre de la suicidología moderna. Y es que Sneidman decía que en la suicidología, es decir, este campo interdisciplinario que se ocupa del estudio del suicidio y de la prevención, etcétera, que en la suicidología la prevención se da fundamentalmente a través de la educación. Entonces, una primera respuesta a tu pregunta, Jordi, sobre qué podemos hacer los psicólogos cuando se presenta una situación, por ejemplo,
de que en un grupo una persona o un grupo de personas está siendo, digámoslo así, le está siendo adjudicado ese rol de chivo emisario, con todos los riesgos que eso tiene. Mi primera respuesta sería, una de las estrategias fundamentales es la educación. Es decir, la pregunta que podemos hacernos nosotros como psicólogos es, ¿cómo podemos generar unas estrategias educativas que permitan a un grupo de una institución educativa o a toda una institución educativa, a una familia o a un grupo de familias, neutralizar ese fenómeno del chivo emisario? Yo creo que hay maravillosos ejemplos, digámoslo así, de la pedagogía social y del diálogo entre la psicología social y la pedagogía social en generación de campañas para evitar este tipo de fenómenos. Entonces, yo creo que incluso apoyadas, yo he visto campañas maravillosas, apoyadas, por ejemplo, por las mismas redes sociales. Yo he visto campañas maravillosas, por ejemplo, de prevención del suicidio, que se apoyan en las redes sociales, que utilizan la televisión, que utilizan la radio, que utilizan medios impresos como afiches, etcétera, etcétera, donde hay un diálogo entre la comunicación social, la pedagogía social y la psicología social. Yo creo que en esto siempre tenemos que andar en diálogos interdisciplinarios. Entonces, es donde yo creo, Jordi, que, es decir, una primera pregunta es la educación. Y la educación en el sentido, digamos, de generar y de desarrollar, digámoslo así, como una capacidad de interrogación y de reflexión crítica de los grupos humanos. Porque, es decir, esta perspectiva de la psicología social, que a mí me parece muy potente, que, digamos, nos plantea la existencia del chivo emisario y nos plantea las dinámicas vinculares que tienden, digamos, a endosar algo, a depositar un rol en ciertos actores sociales. Esta perspectiva de la psicología social nos dice que los grupos, digámoslo así, más saludables, manteniéndonos en esa metáfora problemática de la enfermedad mental, que los grupos más saludables son aquellos que distribuyen de una manera más equitativa sus coeficientes de patología y que los grupos más enfermos son los que distribuyen más inequitativamente o menos democráticamente sus coeficientes de patología. Lo que nos dice esta psicología social argentina de Enrique Pichón Rivière es que no existen grupos armónicos que sean como especies de coros de ángeles donde todos los integrantes son felices y amorosos y armónicos, etcétera, sino todo lo contrario, es decir, que todo grupo humano tiene unos coeficientes de conflicto, tiene unos coeficientes de destructividad, tiene unos coeficientes de exclusión. Entonces, que la diferencia entre un grupo y otro, entre un grupo, digamos, más apropiado para el desarrollo de la personalidad, o si queremos, pues, usar la metáfora de un grupo más saludable, es que los grupos más saludables son aquellos en los que eso que existe en todos los grupos está como más repartido y más alternado entre sus integrantes, y que los grupos más patológicos serían aquellos en los que eso está, digamos, localizado en uno o en algunos de sus integrantes. Entonces, volviendo a tu pregunta, una alternativa
es la educación, es el desarrollo, digamos, de una reflexión crítica que le permite al grupo, digámoslo así, pues mantener como una cierta capacidad de neutralizar esas tendencias. Por supuesto que hay casos radicales en los que ya pues se requiere también de una intervención individual y de una intervención individual que le permita al sujeto que en ese juego de adjudicación y asunción de roles, pues ha asumido ese rol que le han adjudicado, para que se pregunte, para que tenga la posibilidad de preguntarse, de interrogarse, cómo fue que llegó a colocarse ahí o a dejarse colocar ahí y qué hizo para que, digamos, se diera en ese proceso de interacción, pues, o qué hace para que en todos los grupos en los que pertenece termine más o menos colocado en ese rol, que eso puede pasar. Entonces, eso nos conduce a un campo, a una reflexión ética, a una reflexión sobre el deseo que yo tengo puesto sobre una situación que me produce malestar, sobre una situación que incluso me empuja a la destrucción propia o del otro, o ambas cosas, como ocurre cada tanto en la prensa norteamericana, que aparece un ciudadano más o menos inofensivo, anónimo, que abre fuego contra los integrantes, los asistentes a una sala de cine o a un centro comercial o a una cafetería en una institución educativa. Y cuando se hace la investigación, se encuentra que es que había un fenómeno de matoneo muy radical, un fenómeno de exclusión que puede llevar a un ser humano pues al homicidio y al suicidio simultáneos. Y esto no debe ni puede entenderse como una justificación, como entonces es que vamos a justificar y vamos a exaltar y vamos a, digamos, eh, como a racionalizar y a dar razón. No, es decir, yo creo que la persona que es excluida y la persona que es matoneada y la persona que es puesta, digámoslo así, en esa posición, pues también tiene que interrogarse por qué y cómo llegó allá. Y ahí es donde yo planteo que también puede ser que se puedan articular y se puedan combinar, digamos, intervenciones colectivas con intervenciones individuales. Entiendo, muchas gracias. Y siguiendo un poco esta misma línea de los grupos, ¿cree que existe algún género o edad más susceptible a tomar este rol del suicida? También muy interesante, Jordi. Pues mira, el suicidio es un fenómeno que está preocupando mucho al mundo. Eh, y la Organización Mundial de la Salud, pues es, para bien y para mal, digamos, la entidad que a nivel mundial está pues como muy atenta Mm, a los observatorios sobre el comportamiento suicida mm. y a mantener, digamos, como unas estadísticas y una especie de vigilancia epidemiológica sobre el fenómeno. Yo tengo un punto de vista que me parece muy importante subrayarlo de antemano también en relación con el suicidio. Yo creo que el suicidio es un fenómeno que se puede vincular con algunos padecimientos subjetivos, y digámoslo en el lenguaje pues que manejamos en el mundo de todavía en nuestro mundo de la psicología,
el suicidio es un fenómeno que se puede vincular con algunos trastornos mentales, por ejemplo, como la depresión, como la ansiedad, con ciertos cuadros clínicos, por ejemplo, como los cuadros bipolares, en los que se alterna, digamos, la depresión con la manía. Y por supuesto, si uno mira las estadísticas, pues digámoslo así, las personas que padecen, digamos, este tipo de afecciones, pues tienen, digamos, unas tasas de suicidios más altas que las personas que padecen otras afecciones, que, qué sé yo, la histeria, la neurosis obsesiva, etcétera. Entonces, yo creo que el suicidio se vincula con algunas afecciones de lo que nosotros llamamos trastornos mentales, pero no es exclusivo del campo de la psicopatología. Es decir, no solamente, digamos, el suicidio no es exclusivo de las personas que presentan algún tipo de trastorno, algún tipo de diagnóstico de eso que llamamos trastornos mentales. El suicidio se puede presentar en cualquier ser humano. Para decirlo de alguna manera, nadie está vacunado. Ahora bien, volviendo a la pregunta que tú me haces sobre si existen algunas edades o algunos periodos de la vida en los cuales haya un riesgo mayor, y hablando del riesgo como en este sentido estadístico, efectivamente los hay. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, que es la que a nivel mundial está pues como haciendo esa vigilancia epidemiológica, nos dice que en la franja entre los 15 y los 29 años es la segunda causa de muerte en el mundo. Y ahí tenemos un drama porque cada que se suicida un ser humano, eso es un drama realmente muy estremecedor para una familia, para sus amigos, para sus compañeros. Y tenemos también, digamos, como un reto, nosotros los psicólogos, que nos preguntamos por lo que ocurre en el alma, por lo que ocurre en la psique, en la subjetividad de los seres humanos. Y es incluso, es decir, ese dato solamente, y visto así, como lo plantea la OMS, es la segunda causa de muertes. La primera son los accidentes automovilísticos. Y hay muchos accidentes automovilísticos que son suicidios disfrazados, pero bueno, dejémoslo en este plano todavía. Es decir, ahí hay un reto también, algo que produce asombro. Y es que entre los 15 y los 29 años, el ser humano está en el momento de mayor despliegue de sus capacidades cognitivas, laborales, académicas, físicas, sexuales, etc. Es decir, ese es el momento en el que el ser humano tiene su máxima potencia y es a la vez el periodo en el que está en mayor riesgo de suicidio. Es una paradoja muy inquietante y muy retante para nosotros los psicólogos. ¿Por qué? Porque es que a veces nos olvidamos, sobre todo los adultos y los que hace rato que pasamos por ahí, que a veces idealizamos la juventud. Y entonces, claro, pues decimos con el poeta Rubén Darío, divino tesoro, que te vas para no volver, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos que pues no solamente es un divino tesoro, y no solamente es una época, pues digámoslo así, muy bella en muchos sentidos, sino que también es una época muy compleja. Es una época de muchas soledades,
de muchas tormentas interiores, de muchas complejidades y también de vivencias subjetivas muy difíciles, muy complejas, de muchas contradicciones, que cuando no se afrontan adecuadamente, pues lo pueden poner a un ser humano en unos callejones sin salida muy complicados. Entonces, la OMS, para responder a tu pregunta, Jordi, nos dice que la época, por ejemplo, de los 15 a los 29 es una época crucial de altísimo riesgo. Y hay otra época, digamos como que hay dos, que son como las más riesgosas, que es la, digamos, lo que llamamos en psicología, los adultos mayores. A que esos que ya tienen mucho más pasado que futuro y que muchas veces por esa circunstancia misma socialmente son excluidos. Es decir, porque es que los excluidos no son solamente pues digamos, las minorías, sino que también los adultos mayores van, digamos, en nuestra cultura cada vez más sufriendo de unas dinámicas de exclusión. Entonces, ese es otro fenómeno muy inquietante y que lo señala la OMS, que tenemos como que tener en cuenta. Y es muy curioso porque a nivel mundial tenemos unas tasas de suicidio que son, por ejemplo, que tienen que ver también con el género. Es decir, a nivel mundial, de cada 4 personas que se suicidan, 3 son hombres y una es mujer. Digamos que si queremos pensarlo y plantearlo de esa manera, digamos que el riesgo en función del género es de 3-1, con un factor de riesgo para el género masculino de 3 veces más del riesgo que del género femenino. Ahí hay un dato muy importante y una reflexión también muy importante. Porque, es decir, y ahí hay factores culturales que influyen, y no solamente en nuestra América Latina machista, sino también en todo el mundo. Es decir, y es que la mujer tiende a ser más expresiva, más histriónica, más capaz de apalabrar su sufrimiento y sus dramas internos que el hombre, y de pronto eso la protege más. Y no es despreciable esa tasa de 3-1. Entonces tenemos en suicidio consumado 3 suicidios masculinos por 1 femenino. Pero en intento de suicidio, es decir, en esos actos que no llegan a la muerte, a la consumación fatal y definitiva, sino que se quedan en el camino, pero que producen grandes daños, la estadística es inversa. Es decir, por cada 4 casos hay 3 femeninos y 1 masculino. O sea, que lo intentan más las mujeres y lo consuman más los hombres. Ahora, si vamos a mirar eso, por ejemplo, en adultos mayores, digamos que las diferencias crecen de una manera muy importante. Y es que, digamos, a partir de los 70 años, por ejemplo, en América Latina, ya no es de 1-3, sino de 1-10. Es decir, que si hablamos del suicidio en los adultos mayores de 70 años o más, ya no es una proporción de un suicida, de una mujer adulta mayor suicida por cada 10 hombres adultos mayores, perdón, no es de 1 por cada 3, sino que es de 1 por cada 10. Y si hablamos de poblaciones de más de 80, ya es de 1 por cada 18. O sea que, es decir, ya estamos hablando
¿Por qué? Porque es que las ancianas todavía son un poco más, más incluidas o menos excluidas que los ancianos. Es decir, en nuestra cultura utilitarista, pues el adulto mayor anciano rápidamente se vuelve una carga y rápidamente se van generando unas dinámicas de exclusión y rápidamente se lo va, vamos a decirlo de una manera muy provocadora, se lo va suicidando. Entonces, ante la pregunta que me haces acerca de si hay unos periodos de la vida o a unas edades en los que haya mayor riesgo, pues esas son como algunas consideraciones. Ok, muchas gracias. Bueno, hablando todavía de estos datos estadísticos, ¿cómo se podría explicar que de manera general nos muestran que hay más casos de suicidio en los países ricos que en los países latinoamericanos, los cuales tienen grandes problemáticas sociales? Pues a ver, Jordi, sobre ese tema hay muchos debates y hay muchas estadísticas. Y sí, efectivamente, como tú lo dices, hubo un periodo, sobre todo, yo diría, hasta hace un poco tiempo, en que, digamos, como que se nos pintaba, o como que Mm, la idea que teníamos en el mundo académico era que, digamos, que en nuestros países latinoamericanos había unas tasas muy bajas, mientras que en Noruega, en Suiza, en Islandia, en Finlandia, en Dinamarca, en toda esta Europa del Norte, de Centro Europa o Europa del Norte, había unas tasas más altas. Y yo creo que poco a poco nos hemos ido dando cuenta que lo que teníamos aquí en América Latina y que seguimos teniéndolo, es un fenómeno de subregistro brutal. Es decir, que lo que parecían unas tasas bajas eran más bien, digamos, una falta de un sistema, digamos, de vigilancia epidemiológica, digamos, tan organizado y tan riguroso como el que hay en esos países. Y que en la medida en que se han ido afinando las herramientas de la vigilancia epidemiológica y epistemológica también. ujú. En estos países nos hemos ido dando cuenta que hay países en nuestra América Latina que tienen tasas igual de altas o más altas que muchos países de Europa del Norte, que tradicionalmente tenemos la idea que tenían unas tasas demasiado altas. Y en cada país también lo que observamos es que de una región a otra a veces hay unas diferencias de tasas que son abismales. Es decir, para hablar, digamos, un poquito en cifras, eh, el suicidio en el mundo tiene una unidad de medida, que es la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes en un año. Entonces, digamos que si yo vivo en un pueblo o en una pequeña ciudad que tiene 100.000 habitantes y en esa ciudad hubo 10 suicidios el año 2019, la tasa de suicidas por cada 100.000 habitantes en esa ciudad en el año 2019 fue de 10. Si yo vivo en una ciudad que es de 50.000 habitantes y hubo esos mismos 10 suicidios, entonces ya esa tasa es de 20, porque son 10 suicidios, pero no en una población de 100.000, sino en una población de 50.000. O si vivo en una ciudad un poco más grande, de 200.000 habitantes, esos mismos 10 suicidios, digamos, el caso hipotético que hubo en las 3 ciudades, el mismo número de suicidios, en cada ciudad la tasa es distinta porque es relativa a la población. Entonces, en esa ciudad de 200.000, 10 suicidios es una tasa de 5 suicidios por cada 100.000 habitantes. Las tasas de estos países del norte de Europa están más o menos como entre 10 y
15 o 20 máximo suicidios por cada 100.000 habitantes en el año. Y cuando nosotros empezamos, por ejemplo, a hacer el mapa del suicidio de cualquiera de nuestros países latinoamericanos, encontramos que pueden haber, digamos, regiones, ciudades, municipios, con unas tasas muy bajas. Y de pronto nos encontramos con unas regiones, con unos municipios, con unas ciudades, con tasas de 30, 40 suicidios por cada 100.000 habitantes que pueden duplicar o triplicar las tasas de los países de Europa del Norte. Entonces, yo diría que para pensar nuestra región latinoamericana, primero, hay diferencias muy grandes entre unos países y otros. Digamos que la mayoría estamos como en unas tasas medias, pero hay países con unas tasas muy altas, es decir, países con unas tasas iguales o más altas de los de países de Europa del Norte, que también hay diferencias entre países y entre regiones. Entonces, lo que nos ha ido enseñando la suicidología y la epidemiología en este caso, es que el suicidio tiene un comportamiento muy democrático en el mundo. Es decir, que el suicidio se presenta en países ricos y en países pobres, que no es, digámoslo así, privilegio o, entre comillas, o que no hay unas tasas más altas en un país por su situación económica. También hay estadísticas que aparecen, y por ejemplo, las de la misma Organización Mundial de la Salud, en las que nos dicen que las tasas más altas de suicidio están en los países, curiosamente, hay una estadística reciente, que las 3/4 partes del suicidio en el mundo se presentan en países subdesarrollados o en vía de desarrollo. Y uno dice, wow, entonces hay ahí una especie de determinismo económico del suicidio. Pero si uno mira el asunto en contexto y se da cuenta que las 3/4 partes de los países del mundo se clasifican entre países en vías de desarrollo y países subdesarrollados, pues se da cuenta que ese determinismo económico, pues, habría que relativizarlo porque, pues, digámoslo así, como que eso querría decir que es parejo, digamos, en el mundo. Lo que podríamos decir es en el mundo, digámoslo así, de los países ricos, hay situaciones de exclusión, de malestar subjetivo, de interacciones problemáticas que llevan a la gente al suicidio también. Es decir, que la exclusión no tiene solamente la forma de la exclusión social o de la exclusión económica, que hay muchas otras formas de exclusión. Ok, muchas gracias. Y hablando también un poco sobre esta pandemia que ha llegado, ¿usted cree que llegue a impactar en las tendencias o esta tasa que se tiene del suicidio? Sí, Jordi, sí. Yo definitivamente creo que sí. Cuando empezábamos la entrevista, tú me preguntabas, pues, bueno, ¿cómo me fue a mí y cómo le fue a mis estudiantes? Y yo te decía, bueno, que ha sido una oportunidad de aprendizaje y que logramos, digamos, pues, adaptarnos. Pero yo creo que, digamos, una de las cosas que los estudiosos del fenómeno del suicidio hemos encontrado es que el aislamiento, la soledad, pero más que la soledad, el aislamiento, porque la soledad puede tener diferentes connotaciones, a veces es algo necesario y buscado, a veces es algo padecido, y ahí es cuando hablamos más de aislamiento que de soledad. El aislamiento que ha exacerbado
la cuarentena es un factor, digamos, de riesgo muy importante en el comportamiento suicida. Entonces yo creo que ciertos actores sociales, como los trabajadores del campo de la salud, médicos, enfermeras, fundamentalmente, digamos, han vivido muy dramáticamente esta época y la siguen viviendo, porque el asunto no ha terminado y está todavía lejos de terminar para muchos. Pero también ciertas, qué sé yo, ciertas personas por sus mismas circunstancias, qué sé yo, que se acaban de separar, que no tienen pareja, que no tienen familia, que, etcétera. Entonces yo creo que sí, porque es que, qué sé yo, el intercambio y la interacción en el campo de la amistad, en el campo del colegaje, en el que es una cosa que los seres humanos necesitamos mucho. De entrada, pues, cosas a las que hemos debido renunciar, como al contacto físico. Es decir, los seres humanos somos seres que no solamente somos visuales y auditivos, también somos táctiles. Y también el abrazo hace parte de la comunicación y también hace parte, digámoslo así, como de la expresividad y de las necesidades, digámoslo así, en el campo de lo afectivo. Y creo que no solamente en este periodo, sino incluso cuando ya todos estemos vacunados, hipotéticamente, va a quedar ahí una secuela y una marca problemática. Pero hay otra, y en esto el diálogo con la sociología es muy importante. Y es que Émile Durkheim, ese enorme sociólogo francés, que escribió ese texto enorme que se llama El suicidio, a finales del siglo XIX, nos dice que cuando una sociedad, digamos, entra en una crisis, se elevan en el corto y en el mediano plazo las tasas de suicidio. Y yo creería que, es decir, si algo produjo el coronavirus en todo el planeta, fue una crisis social. Es decir, o digamos contribuyó a la exacerbación de otras crisis que ya existían. Y yo diría que en nuestros países latinoamericanos, mucho más. Entonces, yo creo, Jordi, que debemos estar preparados, los psicólogos especialmente, porque, es decir, las tasas de suicidio venían en el mundo en un proceso, digamos, de ascenso. En el último medio siglo, por ejemplo, incrementaron en un 50% y en los últimos 20 años un 50% más. Pero yo creo que con como un efecto, digámoslo así, de resaca, como de coletazo, si superamos esta situación, digamos, de la pandemia, va a quedar un elevamiento de las tasas de suicidio y los fenómenos sociales son fenómenos de largo plazo. Es decir, no son fenómenos de años, son fenómenos de décadas. O sea que tenemos ahí un reto muy grande y tenemos ahí ya un anuncio muy claro de una problemática que es sobre todo a nosotros, a los psicólogos, a los que nos están buscando y nos van a seguir buscando y con toda la razón, para que ayudemos a pensar, ayudemos a prevenir, ayudemos a intervenir. Ok. Bueno, durante esta entrevista usted mencionaba que ha visto trabajos muy buenos acerca de la prevención del suicidio. ¿Podría mencionarnos, sería tan amable de decirnos qué temas se abordaban o cómo llevaron a cabo esos trabajos? Sí, claro.
por ejemplo, digamos, yo en redes sociales soy seguidor de una asociación que se llama ACEPS, que es la Asociación Costarricense. Es una asociación costarricense para la prevención del suicidio, que me parece que, es decir, el uso, el aprovechamiento que hacen de una red social como Facebook para la prevención del suicidio es fenomenal, es muy acertado. Entonces, pues yo invitaría, por ejemplo, el que quiera ver un buen modelo de cómo se puede hacer un buen uso de Facebook para la prevención del suicidio, busquen ACEPS con C y terminen ese. Ahí hay varias campañas muy interesantes. Digamos que pondría en este momento, pues así como ese ejemplo, me parece que Costa Rica tiene un trabajo muy serio, es decir, en Costa Rica, por ejemplo, han desarrollado también un dispositivo que llaman las casitas de escucha, que es un dispositivo de prevención, un dispositivo comunitario. He conocido también en Argentina iniciativas de la Asociación Argentina para la Prevención del Suicidio, en las que, por ejemplo, hay iniciativas absolutamente, digamos, admirables de ciudadanos en un municipio como Necochea, que queda como a unos 800 kilómetros al sur de Buenos Aires, en el que un grupo de vecinos, algunos profesionales, otros no, se organizan y con un teléfono móvil crean una línea de apoyo y de prevención, y entonces se están, digámoslo así, hacen turnos de 3 horas y se van relevando y tienen un servicio de 24 horas. En fin, yo creo que hay muchas iniciativas muy admirables que se están haciendo en América Latina. Menciono pues esas tres como un ejemplo. Muchas gracias por mencionarnos esos ejemplos. Y bueno, ¿usted ha identificado alguna relación en esta asunción de rol y el consumo de drogas en jóvenes estudiantes? Claro, lo importante, Jordi, es de pronto que, es decir, que no construyamos sobre una asociación estadística que es efectivamente válida. Es decir, hay una correlación, hay una asociación estadística entre las tasas de suicidio y el abuso de sustancias psicoactivas. No construir sobre una correlación estadística una falsa causalidad. Es decir, entonces apresurarse a inferir o a concluir que entonces el abuso de sustancias psicoactivas es una causa del suicidio. Porque la pregunta que podemos hacer es, una persona que abusa de sustancias psicoactivas y ¿se suicidó porque consumía sustancias? ¿O porque abusaba de las sustancias? ¿O estaba abusando de las sustancias porque se quería suicidar? Entonces ahí es donde pasamos de una lógica, de una causalidad lineal, a lo que llama Edgar Morin una causalidad recursiva, que es una causalidad en la que entre dos fenómenos no se da una causalidad lineal, sino que lo que puede ser causa de un fenómeno se puede convertir en efecto, digamos, es como una especie de retroalimentación recíproca. Yo tengo una hipótesis y es que en los comportamientos suicidas y en el abuso de sustancia hay un factor común. El factor común es que ambos son fenómenos autodestructivos. Es decir, la persona que abusa de sustancias se está destruyendo a sí misma. Y es decir,
digamos, el placer que produce la embriaguez y el placer que produce, digámoslo así, la sustancia psicoactiva, que después se convierte en goce. Es decir, que aunque la persona no lo disfrute, no puede parar. Tiene que ver con la destrucción, porque es que, es decir, el efecto del licor, el efecto de las sustancias psicoactivas legales y ilegales es el efecto de un envenenamiento. Entonces, lo que tenemos en común entre el abuso de sustancias psicoactivas y el suicidio y los comportamientos autodestructivos es justamente eso. Entonces yo creo que eso nos ayuda como a pensar y a poner en perspectiva el tema. Porque como te digo, es decir, lo importante es como sí situar eso, sí aprovechar eso, digamos, en clave de prevención incluso, pero también tener cuidado de no ir a construir causalidades, digámoslo así, eh, que, que desde el punto de vista de la comprensión del fenómeno más bien nos extravían en vez de encaminarlos. Ok, muchas gracias por darnos pues algo en qué pensar, en reflexionar. Por último, ¿algún comentario que usted considere conveniente expresar en el contexto de esta entrevista? Pues no, no, Jordi, celebrar, darte las gracias, darle las gracias al profesor Marueta. Me parece que estos espacios hay que crearlos. Celebro mucho que ustedes hayan pues tenido la iniciativa y hayan generado pues como toda la logística acá para que esta entrevista fuera posible. Y bueno, pues ponerme a las órdenes de ustedes para seguir conversando en otras oportunidades sobre el tema. Ok, muchas gracias, doctor. Doctor Jaime Alberto Carmona, una vez más agradezco su participación en esta entrevista, la cual ha sido muy interesante y que se podrá compartir a diferentes públicos que tengan el interés sobre estas temáticas. A nombre del proyecto Psicología Educativa en América Latina, su servidor Jordi García Luna, de la FES Iztacala UNAM, se despide de las personas que ven este video y agradezco su atención. Hasta la próxima. Hasta luego.